Hola amigos de Ciudad Bienestar, estamos en nuestro segundo tema, nuestra segunda lección. Esta lección se llama Un desarrollo paralelo a Paulo Freire, la investigación-acción participativa de Orlando Falsborda. Orlando Falsborda nace en 1925 y muere en el 2009. Orlando Falsborda viene de una familia presbiteriana, y esto es interesante, no es un dato solo anecdótico, sino que hay una coincidencia entre muchos de los pensadores de la transformación latinoamericana a través de este campo de estudio que llama la educación popular. Muchos de ellos son creyentes y vienen de tradición religiosa, en este caso presbiteriana, otros católicos de la línea de los jesuitas. Entonces allí podemos, y algunos fueron directamente sacerdotes, toda la línea de la teología de la liberación. Entonces Falsborda no está al margen de este pensamiento de una idea religiosa al servicio de los más pobres. Orlando Falsborda es barranquillero, estudia en Barranquilla su secundaria, pero logró una beca para irse a estudiar a los Estados Unidos su pregrado, su bachelor, como le llaman en los Estados Unidos. Entonces le hace un bachelor en literatura inglesa. Cosa extraña, literatura inglesa. ¿Qué tiene que ver la literatura inglesa con lo que luego él desarrolla? Lo tiene que ver todo. Tiene que ver con que un educador popular tiene que ser ante todo un humanista. Y hace este pregrado o bachelor de literatura inglesa en la Universidad de Dubuque en Iowa. Y luego hace una maestría, ahora sí entra a hacer la maestría en sociología de la Universidad de Minnesota, de la cual se graduó en 1953. Pero él en su historia cuenta una cosa interesante. Él regresó a Colombia con su pregrado, con su bachelor de literatura inglesa, y entonces regresó a buscar trabajo y se dio cuenta que con ese tipo de estudio difícilmente podía encontrar un trabajo. Entonces decidió hacerse pasar como sociólogo y empezó a tener unos trabajos en los Llanos Orientales. De allí luego se fue a ser traductor de una empresa minera y terminó trabajando en Boyacá, en donde tuvo el contacto directo con los campesinos y decidió que lo que él tenía que estudiar era sociología de verdad, y entonces así regresa a hacer su maestría de sociología, como lo dije, en la Universidad de Minnesota. Y también luego hace su doctorado nuevamente en sociología en la Universidad de la Florida. La formación de Falsborda es positivista, y esto es clave para entenderlo más adelantico cuando vamos a hablar un poco de las características de la IAP, porque hoy en día se han encontrado en los esquemas de la IAP situaciones que son positivistas y no positivistas. Entonces allí hay como una de las críticas fuertes que se le hace, porque aparentemente todo cabe en esa bolsita que llama IAP, pero la IAP de Falsborda tiene unas características muy especiales que no permitirían eso. No estoy diciendo que sea bueno o malo que todo quepa. Lo que estoy diciendo es que si hablamos de IAP, del enfoque Falsborda, hay unos presupuestos que son los que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar si este tipo de enfoque es el adecuado, o si lo que vamos a trabajar es una evolución del IAP de acuerdo a lo que el grupo de profesionales considere. Su tesis de maestría dio como resultado el libro Campesino de los Andes, y su tesis doctoral, otro libro, El hombre y la tierra en Boyacá. Para su tesis de maestría, Falsborda decidió trabajar en un municipio que llama el municipio de Saucillo, Boyacá, y se fue a vivir con la gente del municipio y empezó a hacer trabajo activo en ese municipio. Falsborda empieza a reunir a la gente en función de hacer almuerzos comunales, situación que hoy en día utilizamos, o sea, como alrededor de la olla, alrededor de la tulpa, dirían ciertos pueblos nativos, ciertos pueblos originarios de América Latina, alrededor de la tulpa se reconstruye el mundo, se conversa, se entiende el mundo. Falsborda también hizo cineforos. Estamos hablando principios de los 60, estamos hablando que la comunicación alternativa retoma el cineforo en los 70, pero ya Falsborda lo estaba haciendo. Y cuando hablamos de cineforos, son cineforos. En ese momento no había video, en ese momento había que llevar el proyector de cine, que era bastante aparatoso, y la película de cine. Falsborda ayuda a la construcción de escuelas
Y hay un dato importantísimo de cómo Falborda es otro de estos visionarios, de estas personas que aparecen con una capacidad transformadora rápida. Falborda ayuda a que en el municipio de Saucillo se organice la primera Junta de Acción Comunal en Colombia. El modelo de Junta de Acción Comunal se inaugura en el municipio de Saucillo. En su tesis doctoral, que se llama un estudio sociológico sobre las relaciones entre el hombre y la tierra en el departamento de Boyacá, pero que él llama, para sintetizar, estudios sobre Boyacá, no presenta el último capítulo del libro. Es decir, su trabajo de grado, él lo entrega, pero hay un último capítulo que no lo entrega y que luego lo junta a su trabajo de grado para publicar el libro, que es El hombre y la tierra en Boyacá. ¿Por qué no lo presenta? Porque Falborda, en este último capítulo, él estaba proponiendo la primera propuesta de reforma agraria en Colombia. Y él sabía que su profesor, su director de tesis, no le interesaba este tipo de situaciones. Es decir, su director de tesis no le interesaba una sociología que diera respuestas políticas. A su director de tesis le interesaba una sociología que entregara conocimiento al mundo. El trabajo de transformarlo le correspondería a otros profesionales, le correspondería a los políticos, pero el sociólogo tenía que ser un erudito, estudioso del mundo y en el mundo de las relaciones de los seres humanos. Entonces, él estratégicamente no presenta este capítulo, pero lo presenta cuando publica su libro El hombre y la tierra en Boyacá. Ahora bien, aquí aparece una situación interesantísima, y es que Falborda hace cineforos, almuerzos comunitarios para reflexionar la vida cotidiana, organiza a la gente y deciden construir una escuela, organiza a la gente y deciden establecer una junta de acción comunal. Es decir, estamos en todo lo que es el trabajo participativo. Pero ¿de dónde aparece? Eso es novedoso en ese momento. Lo participativo en Brasil está, por la misma época, Paulo Freire proponiendo la pedagogía participativa, pero Falborda está haciendo investigación, pero para hacer investigación él organiza a la gente para que, fruto de ir compartiendo la información, vayan saliendo respuestas a necesidades sentidas. ¿De dónde saca Falborda esto? Bueno, él lo saca a partir de que cuando estaba haciendo su maestría, él recibió una clase acerca de un psicólogo que se llamó Kurt Lewin, y Kurt Lewin se dice que fue el fundador de lo que se llama la psicología social, porque Kurt Lewin era profesor del MIT, del Instituto Tecnológico Massachusetts, pero también dio clases en la Universidad de Nueva York, daba foros, seminarios en diferentes universidades, y estando dando clases en la Universidad de Nueva York se dio cuenta que sus estudiantes tenían el Bronx como un escenario para hacer investigación. Aquí me salgo un poco de la situación, en una situación muy similar en muchos escenarios. En Colombia tenemos, por ejemplo, en la Universidad del Valle, tenemos que para las carreras de ciencias sociales hay un escenario que se llama Villarrica, que queda a 30 minutos de Cali, al norte del departamento del Cauca, donde los estudiantes también van a hacer todos sus trabajos de investigación. Y en algún momento circulaba un chiste muy interesante que decía que una familia de Villarrica está conformada por el papá, la mamá, los niños y al menos un estudiante de Univalle. Bueno, en esa misma lógica, Kurt Lewin descubre que el Bronx había sido el lugar donde sus estudiantes o los estudiantes de ciencias sociales y especial de psicología iban a hacer sus investigaciones, hacían sus investigaciones, las publicaban, se graduaban, se legitimaban como profesionales, como investigadores, pero al Bronx no le quedaba nada. Entonces eso hace que Kurt Lewin dice, no, hay una situación ética en la investigación, y es que fruto de la investigación hay que devolverle algo a las personas. Entonces Kurt Lewin funda algo que se llama la investigación-acción. Al Falborda recibir este curso se le prende el bombillo, y entonces o empieza como inconscientemente a cultivar esa idea. Cuando llega a Saucillo a hacer su trabajo de investigación en tesis de maestría, ya está implementando esas situaciones. Mucho tiempo después él cataloga su trabajo y desarrolla esto que se llama la IAP. Pero antes de ir a los presupuestos de la IAP, digamos, los presupuestos de la investigación-acción de Kurt Lewin
El primero es estar insatisfecho con el estado de las cosas. El segundo es la identificación de un área problemática. Eso lo podemos decir de otra manera, es hacer una revisión del entorno y poder evidenciar demandas sociales. Identificar un problema específico a ser resuelto mediante la acción y a partir de ello formular varias hipótesis para la acción. Selección de una de las hipótesis formuladas, ejecución de la acción para comprobar la hipótesis, evaluar los efectos de esa acción y algo que él llama generalizaciones, que es lo que hoy podríamos llamar un poco la sistematización de lo que sucedió, qué le queda a la academia para luego haber hecho este proceso de investigación-acción. ¿Cuál es la propuesta de Falborda de investigación-acción participativa o simplemente IAP? Podemos decir que la diferencia radical frente a Lewin es que Lewin propone que el punto ético es devolver a la comunidad algo concreto que ayude a la comunidad a transformar. La diferencia con Falborda es que dice no basta con devolver, hay que construir con la comunidad, hay que ir de la mano con la comunidad o mejor involucrar a la comunidad en cada uno de los procesos de esta investigación-acción, y como se involucra a la comunidad, entonces ahora es investigación-acción participativa. Puntos claves en la IAP son identificación participativa de una necesidad o problema sentido por la comunidad, luego un diagnóstico participativo en torno a ese problema, cuáles son las causas, cuáles son sus consecuencias. Para hacer este diagnóstico, la comunidad recibe un taller de cómo diagnosticar, un taller de investigación, un taller básico de investigación. Y fruto de este taller, entonces, la comunidad contribuye a hacer un diseño, a hacer el diseño de los instrumentos de investigación. Luego se valida con la comunidad, o la comunidad ayuda a ir a hacer una pequeña validación del instrumento. Y finalmente, cuando el instrumento está ajustado, entonces la comunidad aporta decisivamente, sobre todo en la implementación de este instrumento, en la recolección de la información. Una tercera situación lógica en un proceso investigativo es el análisis e interpretación de la información recogida. Y en este análisis e interpretación, evidentemente, el peso está en el investigador, en el grupo de investigadores, porque de todas maneras hacer un análisis profundo, un análisis complejo, pues implica haber estudiado. Entonces es complicado entregarle a la comunidad esta situación. Entonces la EAP básicamente dice, este es trabajo del investigador, pero tiene una situación muy interesante y es algo que se llama devolución sistemática, y es que luego con los resultados se va a la comunidad a confrontar los resultados, a ver la comunidad qué opina de esos resultados y qué nuevas luces arroja. Entonces al final, si bien el proceso de análisis e interpretación lo hace el profesional, también está tenido en cuenta un proceso de participación de la comunidad. A partir de esto se hace un diseño participativo, un plan de acción. Este sí se hace de una manera totalmente participativa, porque la gente, son las personas las que conocen su entorno y pueden definir de mejor manera aquello que MASNIF plantea como satisfactores a las necesidades. Luego el diseño participativo del plan de acción, que básicamente recurre al formato de lo que llamamos el marco lógico. Entonces se implementa este plan de acción. A esta implementación también se le llama intervención social. Y luego de la intervención social en el tiempo requerido, entonces se vuelve a un proceso de la evaluación de impacto o la evaluación de los resultados de esta intervención desarrollada. Y esta evaluación requiere de parte del investigador, este análisis de la evaluación, de otra vez volver al paso que se llama devolución sistemática, es decir, entregarle a la comunidad los resultados de los impactos. Críticas que se le hacen a la IAP, a la investigación de acción participativa. Una primera crítica es que es de naturaleza evidentemente positivista, porque su fundador fue un positivista, con mucha sensibilidad social por supuesto, pero con mucho respeto al dato, al hecho, a lo factual. Entonces la IAP es positivista, por lo tanto los procesos de IAP, si se quieren ceñir desde el enfoque de Falborda, tienen que ser procesos rigurosos de la sociología, dentro del rigor sociológico. Y aquí es donde hay una crítica, no por ese tipo de enfoque,
porque los enfoques son coherentes dentro de su propia naturaleza, sino en el sentido en que en los congresos de IAP se mezcla de todo. Entonces se mezclan propuestas que tienen este enfoque de rigor desde las ciencias positivistas, pero también se mezclan otros enfoques que por ejemplo pueden estar catalogados dentro de eso que llama la hermenéutica, donde no es el rigor de la distancia del hecho, sino que los procesos de investigación y de construcción participativa se hacen a partir de la interpretación de las subjetividades. Entonces he sido testigo de que en los congresos de IAP, en algunos congresos que cuando estaba joven participaba, que había esta mezcla. Entonces allí quedaba la sensación de que todo lo que implicara hacer un diagnóstico participativo y trabajar con la comunidad ya es IAP. Y quizás sí, pero eso habría que, entonces hay que diferenciar. El origen de la IAP no concebía este tipo de situación porque fue diseñado por un científico con mucho rigor. Otra crítica que se le hace a la IAP es ese momento que se llama de evolución sistemática, porque si es el investigador quien hace los análisis y la interpretación tanto del diagnóstico como de la evaluación del proceso de intervención, y tiene luego que ir a devolverle a la comunidad, pues es usual que el investigador diga que hay que devolverlo porque la gente no va a entender el mamotreto discursivo del informe de investigación para la academia, y eso es cierto, no lo va a entender. Pero en esa idea de devolver sistemáticamente está un poco la idea también, uno puede percibir la idea de que hay un conocimiento superior que hay que traducirlo en términos de ese lenguaje mágico de las culturas populares. Entonces allá hay una crítica todavía en desarrollo, porque incluso esta crítica también se le cae a Paulo Freire, porque Paulo Freire planteaba que el conocimiento de todas maneras de las comunidades no se puede realizar porque no es un conocimiento riguroso, coherente, sino que es fruto de la misma supervivencia. Pero allí hay mucho por tejer todavía. No digo que Falsborda con la evolución sistemática o que Freire estuvieran equivocados, sino que digo que todavía tenemos quienes heredamos esto, la necesidad de poder diferenciar diferentes niveles o categorías o situaciones, cualidades de conocimiento construido con los sectores populares. Porque aún y lo digo en mi caso, aún albergo esa idea que no es posible corroborar filosóficamente de que el conocimiento académico de alguna manera es superior. Entonces la evolución sistemática conecta como con esa línea. Finalmente decir que hay una coincidencia histórica, los astros confabulan en un momento, y mientras en Brasil está Paulo Freire proponiendo una nueva pedagogía para la liberación, está Falsborda construyendo una nueva investigación para la liberación. Entonces hay allí una situación muy, muy interesante, y es que esto que llamamos IAP en sus orígenes inicia con mucha fuerza. No es una situación generada por intuiciones y que a lo largo del tiempo se fue consolidando como un saber, sino que inicia desde propuestas de rigor académico, desde propuestas de rigor filosófico, uno desde la pedagogía, el otro desde la investigación. Estos dos, Paulo Freire y Falsborda, son pues los pioneros de este campo que hemos llamado educación popular. Los espero en la siguiente sesión, donde miraremos las evoluciones que se van dando en los años 70 al respecto. Muchas gracias.